Esta es la última sección, es otro tipo de espectáculos, más curioso. Aquí sí que tengo una chuleta, la voy a usar para no perderme, que consistió en la escenificación de combates navales, pero en unos entornos ciertamente curiosos. Esto que vemos aquí es una imagen de los juegos de ahora, hecha por ordenador, pero nos puede dar una idea real de lo que podía ser Cartago Nova, la que hemos visto antes, o la misma Cartago, que es lo que está representando su modelo. Cartagena, la actual Cartagena, o Cartago Nova en tiempos, fue construida a imagen de la Cartago original de Túnez, por los cartagineses. Ahí la República Romana estaba ya creciendo bastante y entró en colisión por el poder marítimo en el Mediterráneo, y al final ganaron los romanos y los otros desaparecieron. Pero el poder, es decir, los dueños del mar eran sin duda los cartagineses y no los romanos. Para acabar con Aníbal, después de obligarlo a volver a Cartago, hubo que contar con flotas griegas, con flotas macedónicas, con todo tipo de aliados. Con el solo poder de la República Romana, militar, naval, no hubiesen conseguido acabar con Cartago. Tuvieron que contar con un montón de alianzas. Aquí vemos la ciudad de Cartago, la auténtica, no Cartagena, sino su capital, a imagen de la cual se construyó Cartago. Y este es el puerto militar en Túnez, en la costa de África. Y este es el puerto militar. Esto de aquí es el puerto civil, pero pero esta estructura circular era el puerto militar, es decir, que las naves que atracaban en la ciudad, fuere para comerciar o para lo que fuere, sabían que esto estaba ahí, pero no veían lo que había ahí dentro. Y esto que hay aquí son hangares, uno para cada barco, y aquí también, de modo que tú tienes una flota de 300 barcos, vamos a suponer, los tienes a resguardo, cubiertos y protegidos. Y en caso de lucha tú los sacas. Y si alguno necesita reparación, aunque no sea en tiempos de guerra, pero si lo es más, tú puedes hacer esto rápidamente, porque aquí tienes carpinteros, soldados, mecánicos, víveres listos. Es decir, no tenían rival y al final hubo que pararlos. Había uno, Catón el Viejo, que se hizo famoso por eso, que acababa todos sus discursos ante el Senado republicano diciendo Cartago delenda est, la famosa frase que significaba Cartago debe ser destruida. Es decir, que la rivalidad entre unos y otros ya venía de antaño, y el tío daba igual que hablase de árboles, que de estaciones, que de comercio, que de política. Dijera lo que dijera, este era Catón el Viejo. Claro, se ve que era ya muy viejo, tenía mucha memoria y sabía que el peligro estaba ahí, peligro para Roma. Y hablase de lo que hablase, siempre acababa igual. Cartago debe ser destruida. Esas eran siempre sus últimas palabras. Y aquí tenemos el puerto militar de Cartago, y aquí una ilustración también de estos mismos juegos que citaba, pero bastante fiel. Es la misma estructura. Perdón, pero ahora la estamos viendo desde la entrada del puerto. Al final, cuando tomaron Cartago los romanos, después de derrotar a Aníbal en la batalla de Zama, quemaron la ciudad por completo, es decir, persiguieron a sus habitantes casa por casa y cuarto por cuarto, y no dejaron títere con cabeza. Después fue vuelta a refundar, reconstruida, pero ya en manos del poder romano. Aquí se ve lo que decía. Este es el hangar central. Y aquí solo vamos a ver una naumaquia, las pocas que se conocen. Se conocen 6 o 7 de los tiempos de Roma. Tienes que construir o aprovechar un lago natural o construir un lago artificial suficientemente grande o algo. Ahora verán qué curiosas soluciones se adoptaron en estos casos. Son las que se sabe que se hicieron. Este es Julio César, antes de Cristo. Este es Augusto, su sobrino, en torno a los tiempos de Cristo. Este es Claudio, uno de sus sucesores. Este hizo la mayor, la más realista, ahora lo veremos muy rápidamente. Este es Nerón, durante cuyo reinado se hicieron, también celebró 2 naumaquias, en Roma parece ser. Claro, un espectáculo carísimo. Si montar una tragedia era caro, para 10.000 espectadores, no te digo nada, montar este tipo de cosas. Este es Tito, al que hemos visto al comienzo de la clase, el que asedió Jerusalén con torres de esas de asalto y todo tipo de maquinaria por orden de Vespasiano. Y este es Trajano, que se sabe que también hizo una. Aquí está hablando de otras cosas, no está hablando de naumaquias. En el momento de mayor extensión del imperio.
torno a mitad del siglo II después de Cristo. Aquí está hablando de Domiciano, que es este señor de aquí, vive antes de... Domiciano era hermano de Tito, creo recordar, exacto, y ambos hijos de Vespasiano. Pero está aquí Domiciano porque instauró un nuevo certamen de competiciones musicales, los Juegos Capitolinos, pero casi en el 100 después de Cristo. Es decir, 7 siglos después, o 6 siglos después de los tiempos de Pericles y de todos aquellos festivales que siguieron sin interrupción en todas las ciudades de influencia griega. Está por eso, y los otros también, Trajano también, esto no tiene más importancia ahora. Este es el famoso Odeón que cita ahí. Vamos a verlos uno por uno muy rápidamente y con esto acabamos. La primera naumaquia que se tiene noticia es del 46 a.C. César hizo construir una piscina cerca del Tíber, aunque aquí no la hemos localizado. Aquí se indican algunas. Por ejemplo, aquí está la naumaquia de Augusto, y esta es otra de los tiempos más recientes. Esta no es de los tiempos de Roma. Es decir, en algunos casos se ha localizado cuál es esa piscina gigantesca que se ha usado, o se sabe qué lago era, y en otros no. Aquí se ilustra alguna. Este es Julio César, la primera, es decir, y en cada una de estas, es decir, se inundaba una gran piscina o incluso anfiteatros, ahora lo veremos, y se representaba, se significaba batallas clásicas de la antigüedad. Por ejemplo, la primera que tenemos noticia, que es la de César, ilustraba un combate naval entre Egipto y Tiro. En este combate, parece ser que en este caso la piscina que construyó César no podía ser muy grande. Por ejemplo, en el caso de Augusto, sí sabemos lo que medía: 533 metros de largo por 355 de ancho. Eso es una piscina muy grande. Pues en el caso de la de César, la primera, participaron 2.000 combatientes y 4.000 remeros. En este caso eran prisioneros de guerra. Es decir, que los participantes allí, pues, como en la lucha de gladiadores, claro, tenías que vencer al contrario, sobrevivir o morir. En esta primera naumaquia, que se supone que fueron juegos fastuosos, pues para complacer a las masas o para celebrar grandes victorias, sobre todo porque por los datos que nos han llegado y los cálculos, en muchos de ellos las naves no podían maniobrar. Es decir, que en algunos había muchas naves, en efecto, allí, pero no se tenían... El espectáculo se limitaría probablemente a un combate cuerpo a cuerpo o de tripulación a tripulación, y en fin, desparramados todos por el agua y cómo les pillara. Sí que hubo una, la de Claudio, que fue en un lago, ahora hablaremos de ella. En el caso de César se utilizaron birremes, trirremes y también cuatrirremes, es decir, con varias filas de remeros. Bueno, en total 2.000 combatientes, prisioneros de guerra, y 4.000 remeros, y ese fue el espectáculo. En un trirreme, para que se hagan una idea, un trirreme lleva unos 170 remeros y unos 60 soldados. Por eso el número de remeros es casi el doble que el de combatientes. Bueno, la de César, poco más. Bueno, en algunas de ellas, aunque no en todas, en el centro se construía una isla que se supone que es donde asistían al espectáculo los personajes más importantes. Esto que están viendo, igual aquí no, aquí es un mapa, pero estas imágenes que van a ver a continuación no son imágenes de las naumaquias correspondientes. Son los mejores dibujos que hemos encontrado de naumaquias y están para ilustrar pues el discurso. Pero no es que esta sea la de Augusto ni este edificio ni nada, eso olvídense que es una isla. Augusto se empeñó un poco más y años después, para rememorar la que había celebrado Julio César, pues construyó una piscina todavía mayor, con las medidas que he citado, 533 por 355 metros, es decir, medio kilómetro por medio kilómetro. En este caso se ilustraba, se representaba, se recreaba un combate naval famoso también entre las flotas de Persia y de Atenas, de la antigüedad clásica, de los tiempos de Pericles, ahora sí, incluso antes. En este participaron 3.000 combatientes, en el de Augusto, sin contar los remeros. De los remeros parece que no se conoce el número. En este caso se sabe que había 30 barcos dentro del recinto inundado, con espolones para embestir otros barcos, y un montón, muchísimas unidades militares, pequeñas embarcaciones, mucho más pequeñas,
que esas sí que tenían maniobrabilidad. Es decir, en este concretamente, en el de Augusto, pues contando lo que dice, 30 barcos de ese tamaño y los cálculos, pues no podían hacer maniobras militares como en alta mar, de modo que los grandes barcos se supone que estaban más o menos estáticos, ahí transcurría el combate, y los más pequeños sí. Este fue en el año 2 a.C., la que celebró Augusto. La siguiente de la que tenemos noticia es Claudio. Pero antes de hablar de Claudio, tenemos aquí un invitado especial. Esto no es una naumaquia, pero es Calígula, este emperador loco y chalado, que hizo construir en el lago, creo que se llama Nemi, un lago que hay en Italia, hizo construir 2 grandes embarcaciones de lujo, pero no saben cómo. Si se teclea en internet barcos, lujo, Calígula, rápidamente podrán encontrar lo que os voy a decir. Es decir, esta historia se sabía, se conocía, había tenido ese capricho. Eran unos barcos enormes, pero que uno era para adorar a la diosa Diana y contenía un templo, esta era de menor envergadura, un templo pero pavimentos, columnas, tejados. Uno era santo, digámoslo así, mientras que el otro era todo lo contrario, era mucho mayor, para sus fiestas privadas, personajes importantes, pero aquí había, por supuesto, cañerías de agua caliente y fría, como en las casas que he citado, pero de oro. Incluso los sistemas de apertura y grifo, tal cual los seguimos utilizando hoy, mosaicos carísimos, empedrados de mármol de la mejor calidad, columnas, jardines encima del propio barco, aposentos a todo tren, a todo lujo, y allí pues el hombre daba sus fiestas y sus cosas. Los barcos se sabía de su existencia, pero se cree que tras la muerte, cuando murió Calígula, que fue muy odiado, como es de sobra conocido, pues la gente los dejó perder o incluso los hundió para borrar su recuerdo. Pero esto estaba repleto de ornamento. Bueno, tú me dirás, para construir esto aquí, los ingenieros tienen que haber calculado el peso de todo, las plantas respectivas, porque aquí abajo hay remeros, y el suelo que está encima pero no uno ni dos, hay muchísimo, y el suelo que está encima de los remeros tiene a su vez que soportar columnas para la cubierta, que a su vez soporta columnas, pero columnas de piedra y de materiales preciosos, y encima tierra, jardines, construcciones, un palacete, en fin, como un Titanic particular o algo así, a todo lujo. Quería mostrar que era más poderoso incluso que los ptolemaicos, que esas dinastías de gobernantes griegos que desde Alejandro Magno hasta Cleopatra gobernaron Egipto, que Egipto era una tierra muy rica. Pues aquí hay una reconstrucción artística, realmente no se tienen los planos. El caso es que los barcos parece que se hundieron, los hundieron adrede o los dejaron perder para borrar sus recuerdos. Se sabía, y en las leyendas de la Edad Media perduró, y esto se sabía que estaban ahí, o que probablemente que no era una leyenda, y se hicieron varios intentos durante la historia para recuperarlos. Concretamente un obispo católico en torno a 1400, no recuerdo ahora el nombre, ya hizo algunos intentos. También León Battista Alberti, un contemporáneo de Leonardo, tan bueno como él, otro genio del Renacimiento, arquitecto, pintor, escultor, que hacía de todo. Intentó con ingenieros y sistemas lo mismo, asomarse ahí abajo, bajar a ver si podía rescatar algo. No sacaron mucho. Incluso en el siglo, creo, en tiempos de la Ilustración, en 1700 y pico o 1800, hubo otro intento. No los tengo por aquí ilustrados todos, con una especie de campana grande, una especie de gran barcaza empalizada a suelo, en el centro del cual se había instalado, parecido a las grúas de antes de los romanos, una gran campana mediante la cual se bajaba. Saben que las campanas conservan una zona de aire, y si tú la unes en las películas se ve, pues ahí puedes sostenerte un rato. Bueno, consiguieron sacar algunos trozos, algunas cosas de valor, relieves, cosas. Allí había en efecto barcos, y se sospechaba fuertemente que eran los de Calígula, hasta que al final Benito Mussolini, en 1929, el dictador, que quería entroncar su país y sus cosas con la antigua Roma, pues encontró la solución.
Era el lago Neming, era este. Aquí lo vemos, está aquí situado, cerca de Roma. Drenó parte del lago, el lago original era todo esto que se ve aquí. Y al ir drenó, quiero decir, abrió canales llegó a una solución con los ingenieros y en efecto tuvieron éxito. Los barcos, por suerte, estaban hundidos cerca de la orilla, porque si hubieran estado aquí, hubieran tenido que vaciar todo el lago. De modo que el agua empezó a bajar, aparecieron dos estructuras, esta es una de ellas, es la misma en ambos casos, creo. Aquí ven el tamaño de una figura humana, bueno, lo que quedaba en el fondo. Esto es la quilla, y donde estaban los remeros, lo que queda, y encima de esto aquí se ven columnas todavía, pilares de madera, vigas, bueno, una construcción de ingeniería, lo último de la época, a todo lujo, o sea, grifos de oro. Esto es lo que se sabe que tenía el barco, mosaicos preciosos de todo. Esto es alguna de las piezas que se había sacado con anterioridad. Fíjate, las aldabas, los mangos, los pomos, los utensilios de la vida cotidiana, todos trabajados de bronce. Una cosa sorprendente. Esta es la máquina de antes, ya la han visto. Pues aquí ven una foto de época, como venía la gente a visitar. Aquí está in situ, digamos. Ha bajado el nivel del agua y donde estaba se ha quedado, han colocado maderas, lo han preservado un poco y después, tiempo después, esto fue en el 1929, se trasladó a un museo cercano y allí estaba expuesto. Pero en la Segunda Guerra Mundial, apenas 15 años después, en un bombardeo de los alemanes, pues el museo y los barcos se fueron, como se dice en la calle y no voy a decir aquí, es decir, ya no están. Los barcos de Calígula, lo que quedaba de ellos ya no los tenemos, se perdieron en la Segunda Guerra Mundial y apenas hubo 15 años para observarlos. Estaban aquí como curiosidad, no porque sean un espectáculo, que lo fueron, un espectáculo privado, para poderosos, pero ultra privado, cuanto por mostrar el tipo de ingeniería y la compleja habilidad técnica que hacía falta para construir un engendro de este tamaño. Además, nada de funcional o lo esencial para que navegue, no, a todo lujo por encima, jardines, templos, esto es un templo, me falta, aunque el templo de la diosa estaba aparte, este era un barco prácticamente de vicio, como podríamos decir en un lenguaje moderno, aunque tal vez impropio para la época. En fin, lo que se ve en las películas a veces. Pues nada, dejamos a Calígula, cuyo nombre significaba botitas, por el calzado romano que llevaba, una especie de sandalias que llevaba de pequeño, y así le pusieron los soldados de pequeño, botitas, es decir, Calígula, y por ese nombre lo conoce. Pues pasamos a la siguiente naumaquia, era un pequeño inciso que estaba ahí por el orden cronológico. Calígula vivió en estos tiempos, este es Claudio, y Claudio sí que dio una naumaquia que fue gigantesca, en este caso en un lago, aunque yo he puesto aquí una imagen del Coliseo romano donde también se celebraron, ahora lo mostraré, que sí que fue una reproducción fiel, más o menos fiel, de una batalla que se conocía en la época, que ya había ocurrido. En este caso enfrentaba a las flotas de Sicilia contra Rodas. El lago en el que se celebró fue el lago Fucino, no todo él, que es un lago bastante grande, sino una parte que se aisló, se acotó, y allí dentro los barcos sí que maniobraron y reprodujeron los movimientos tácticos y bélicos que se sabía que habían ocurrido en la batalla real. En este caso, los participantes, no tengo el número, pero no eran prisioneros de guerra, sino condenados a muerte. Se puede imaginar la cantidad de gente que había. Había 50 barcos por cada flota enfrentada. De esta naumaquia es de donde procede la famosa frase erróneamente atribuida a los gladiadores. Se dice que los gladiadores, cuando bajaban a la arena, se giraban al emperador, pronunciaban la famosa frase morituri te saluta, que significa los que van a morir te saludan, pero esto es un error histórico y no corresponde a la realidad. Esta frase fue utilizada precisamente en esta naumaquia. Los combatientes se dirigían a Claudio, emperador, y pronunciaron la famosa frase morituri te salutan, que después la tradición ha asociado impropiamente con los gladiadores. Bueno, para el combate al lago Fucino, que está a la altura de Roma, pero a mitad del país más o menos, no puedo decir exactamente el kilometraje, más o menos a mitad de la península, a la misma altura, pues aquello dice que los días previos se llenó colinas,
montes poco altos, las riberas del río, empezó a acudir gente de la ciudad y de todas partes de alrededor, y aquí ahora el campo, digamos, estaba todo abarrotado de gente para contemplar el espectáculo. Pues esta es la más numerosa, la más fantástica y la única que se sepa que reprodujo con bastante fidelidad una batalla real. Este es Nerón. El cuadro es un cuadro de un romántico contemporáneo nuestro, no tenía tantas naumaquias por ilustrarlo, no tiene más importancia. Nerón dio 2 de estas naumaquias, pero de menor envergadura. Se supone que una de ellas la dio en un anfiteatro de madera que existía en Roma antes del gran incendio, y en esta naumaquia, esto fue el año 57, la de Claudio fue en el año 52, 5 años antes. Pues 5 años después Nerón da otra de menores dimensiones, en las que antes hay venalia, es decir, gladiadores contra fieras. Después se representa la naumaquia, el combate naval, y después hay munera, es decir, gladiadores contra gladiadores en fiera, y después un banquete. Hay varias fuentes que citan esta naumaquia, y también 7 años después, en el 64, se sabe que ofreció otra gratuitamente para las masas, para el pueblo de Roma, etc. Con frecuencia, a partir de este momento, también se representaron naumaquias de menor envergadura, como he citado, pero en anfiteatros o en teatros, que eran edificios que no estaban preparados para esto. Una cosa es que tú haces una piscina o la construyes más o menos grande y la llenas de agua con canales y todo, y allí se mata a la gente para espectáculo. Y otra es que aproveches un edificio, pues no es que sea pequeño, un teatro o un anfiteatro, puede ser muy grande, pero que lo reaproveches, lo selles e inundes la arena. Pues esto es lo que ocurrió en adelante en algunos de ellos, pero claro, a partir de entonces ya suponemos actualmente que en muchas ya no era como las de Claudio o las de Augusto, sino que incluso en muchas de ellas se llegaron a utilizar decorados de barcos con mecanismos que hacían el efecto como que se hundían también, es decir, que era una especie de espectáculo pero a escala más pequeña, o en algunos casos pues solamente 2 navíos dentro del anfiteatro inundado, y claro, la tripulación de uno contra la tripulación de otro, pero lejos de los grandes combates de Augusto o de Claudio. En el caso de Nerón, pues sabemos que hizo 2. Este es Tito, el de antes, el que tomó Jerusalén con máquinas de asalto, hijo de Vespasiano. Y lo mismo, esta naumaquia es una ilustración artística que se ha elegido aquí sin más. Esta es la isla central que he citado antes, por supuesto comunicada, donde se supone que asistían al espectáculo los personajes más importantes. Tito también parece que hizo 2. La primera en el 80 después de Cristo, en la piscina de Augusto, o sea que tenía 500 metros por 300, en ese mismo lugar. Y otra también en ese mismo año, parece ser, o yo me he confundido al copiarlo, en el mismísimo Coliseo de Roma. ¿Y eso cómo es posible? Pues es posible porque toda esa red de subterránea que hay de cuartos y pasillos que hay debajo ahora, que era para las fieras, que se ve hasta en las películas, eso antes no existía. Es decir, se supone que fue en este momento, para inaugurar el Coliseo, en torno al año 80, en el 85, que me he despistado. Se supone que fue unos años después, con una naumaquia que ofrece Domiciano, y justo después de esa, de la de Domiciano en el 85, es cuando se construye toda esa red subterránea. Pero hasta ese momento el Coliseo de Roma pues no tenía todo eso, era arena pura y dura, y como estaba vallado por muros, eso se podía sellar, se podía inundar y era estanco. Actualmente no, ahora en un momento entenderemos mejor lo que estoy diciendo. Bueno, Tito para la primera utilizó la piscina que hizo construir Augusto años atrás, y la segunda, en cambio, la dio en el mismísimo Coliseo de Roma, que entonces no tenía todo ese sistema debajo de la arena. Ahora lo veremos. Es decir, esto que se ve aquí es el anfiteatro de Mérida. Este es Domiciano, que 5 años después de Tito, que dio 2 en el año 80, ofreció en el Coliseo otra naumaquia, eso lo sabemos, pero esta está aquí para ilustrar lo siguiente. Cuando no hay habitaciones debajo de la arena, como es el caso por ejemplo de Verona,
o en este caso Emérita Augusta, Mérida, aquí en Badajoz. ¿Cómo se hacían estas naumaquias? Pues claro, porque esto no tiene profundidad suficiente para los barcos. Si contásemos todo, pues a lo mejor sí, un barco grande no, pero otras embarcaciones menores, hechas al efecto, tú puedes representar las cosas ahí. Pero aquí no, esto es la altura de una persona, esto no tiene más de 1,80 m. Sin embargo, en algunas de estos anfiteatros hay una zona central y otras de acceso, no se entendía muy bien para qué eran, y se cree que funcionaba del siguiente modo. Tú inundabas todo, y aquí, en la fosa central y en los laterales, es donde ponías los dos barcos. Claro, no para maniobrar. Y el resto lo inundabas también, es decir, el agua lo cubría todo, pero aquí no había profundidad. Y el combate, no había mucha maniobrabilidad, pero quiero decir, la lucha propiamente, los dos bandos enfrentados, lo que hubiera, transcurría en estas zonas, en la piscina central y en estos dos pasillos que atraviesan. Esto es un anfiteatro, tiene una forma ovalada, no es circular, aunque el Coliseo es circular. Es decir, se cree que eran anfiteatros, porque se sabe que ahí también se celebraron, pero a pequeña escala, micronaumaquias o algo así, y a partir de los tiempos de Nerón, y que la ventaja de este tipo de espectáculos que parece que proliferan era que tú podías alternar rápidamente en un mismo día espectáculos acuáticos y espectáculos terrestres. Acababa el espectáculo acuático, drenabas el agua, se iba toda la sangre y todo lo que había por ahí, limpiaban los que tenían que limpiar, y a lo mejor por la tarde o al día siguiente podías ofrecer otra vez espectáculos de fieras o espectáculos de gladiadores. Era posible, claro, a los niveles que lo hacían Augusto, César y Claudio, estos no, porque son una cantidad de barcos, un dispendio enorme, carne de cañón, prisioneros, condenados, etcétera, pero el gasto que llevaba eso no. Mientras que en este otro tipo de mini naumaquias, que se sabe que proliferaron después de Nerón, pues parece que este era el sistema utilizado. Es decir, ¿por qué lo hacían en anfiteatros? Pues porque era más reducido, costaba menos de inundar, tú recuperabas el edificio para otros fines, y antes de excavar las habitaciones subterráneas, que en un momento las veremos, que sí que están en el Coliseo, eso se cree que ocurrió en torno al año 80, antes del año 89. Antes de ese tiempo, el Coliseo, desde su inauguración, una década atrás, era solo arena, y eso parece que fue inundado en una ocasión por el mismo Tito con motivo de la inauguración del Coliseo. Aquí ven, este es el de Mérida, perdón, es el mismo que estamos viendo, este es Emérita Augusta, esto es desde el aire, esta es la presa que hemos visto antes porque está ahí al lado, cerca de Badajoz, Mérida, y esto es el anfiteatro desde el aire, y esto es el teatro. El de Emérita Augusta sí, fue usado para espectáculos acuáticos, es decir, en la zona más profunda se combate, se inunda todo, como aquí, como en lo de Calatrava, ¿no? Que hay un palmo de agua, pero la sensación es que eso es un mar. Y esta es la última que vamos a citar, es de los emperadores romanos, es Trajano, es la última de la que tenemos noticia. Es decir, las 6 anteriores se concentran en un periodo de 30 años, luego hay un parón en los que no se tiene noticia, y Trajano por fin hizo la última, pero para ello, Domiciano, me lo he saltado. Domiciano hizo 2 también, una en el Coliseo y una en el Coliseo antes de construir la red subterránea de cuartos, etcétera, y otra en una piscina nueva que hizo construir al otro lado del Tíber, que no era la de Augusto, solo para celebrar esta naumaquia. Con los materiales que sacó de vaciar esa nueva piscina que hizo, reparó 2 lados del circo que hemos visto antes, el de las carreras de Roma, que parecía que estaban dañados en el incendio famoso. Pues con toda la piedra que sacó para hacer su naumaquia, reparó el hipódromo. Pues Domiciano hizo 2, una en el 85, otra en el 89. En ese intervalo el Coliseo romano fue vaciado por debajo con la red que veremos en un momento, y la última de la que tenemos noticia es la que organizó Trajano, para lo cual construyó un edificio adrede que se sabe que tenía graderías y fue localizado en el siglo XVIII en la planicie del Vaticano, detrás del castillo de Sant'Angelo.
Es decir, este no aprovechó un anfiteatro, no vació una piscina enorme en el suelo ni nada, sino que construyó un edificio con graderías fijas, probablemente para poder repetir el espectáculo con objeto de inundarlo y representar allí combates navales. La capacidad de este edificio se cree por lo que se ha encontrado y por lo que se calcula de las dimensiones de Augusto, que sí que se conocen, de los 500 por 300 metros, se cree que era un sexto aproximadamente el volumen de público y la capacidad de espectáculo que se podía representar ahí. Bueno, hay unas 20 representaciones de pintura romana, esto por supuesto no, esto es un cuadro moderno, no tiene más estrella. Este igual puede ilustrar, pero nos puede dar una idea de lo que pudo ser este tipo de espectáculos. Es decir, hay barcos que tienen menos movilidad porque son muy grandes, otros menos, pero claro, el combate es a muerte y las armas son reales y ellos no van a salir vivos de ahí porque son prisioneros o son condenados, pero este cuadro pintado en el siglo XX da una idea mucho más real. Claro, las gradas abarrotadas de gente. Pues decía, tenemos unas 20 representaciones de pinturas romanas de este tipo de espectáculos y un par de menciones en las fuentes, escasas fuentes que han llegado, y eso es todo lo que tenemos. Para acabar, un pequeño cierre. Esto es el famoso fuego griego, para que no se confundan. El fuego griego no es de los griegos, sino que es de tiempos de Bizancio, después que cae el imperio, en torno al siglo V o VI después de Cristo. Es decir, que no es de los tiempos de Pericles ni de los romanos ni nada, son los romanos de Oriente, pero a partir del 500 en adelante, tiempos de Justiniano, y era una especie de aceite hirviendo, encendido ya, prendido, que se lanzaba como un chorro y que donde caía pues eso no se apagaba. Decían que ardía incluso encima del agua. Es decir, que la mancha de aceite desde un barco era como una manguera o algo así, te lanzaban el chorro de aceite ardiendo y no es como una flecha que arde donde se clava la flecha y después no, donde caía la mancha, eso era un fuego ya inapagable. Está aquí para que no lo confundan. El fuego griego no es de los griegos antiguos, es de los bizantinos después de la caída de Roma. Y estas son unas pocas naumaquias que se celebraron después de la caída de Roma. Se sabe de una en 1550 que celebró en Rouen Enrique II de Francia. Estos son los tiempos después de Da Vinci. Por aquí Monteverdi sería pues un mozalbete mejor. También en 1755, que es la que se ilustra aquí, está así. Esto es Valencia, entre los puentes del Real y la Trinidad, ahí delante del Museo de Bellas Artes, para conmemorar la canonización de San Vicente Ferrer, entre dos puentes que están ahí todavía. Pero esto debe ser el Museo de Bellas Artes, me parece, uno de estos edificios. Y también una que se celebró en 1800 en honor a Napoleón, y lo demás ya son otras cosas. Estos son, por ejemplo, en 1600 también parece que en los Jardines del Retiro se hizo algo parecido, y entre 1700 y 1900 en Inglaterra también se simulaban, pero eran simulaciones, es decir, no eran combates reales, mientras que los que hemos visto de Roma era a muerte, claro. Pues este de Valencia está aquí, o sea, aquí al lado, ¿eh? Nosotros estamos por aquí debajo, no sale representado. Estos viveros, esto es Blasco Ibáñez, las facultades, viveros. Aquí está Pío V, se llama, ¿no? El Museo de Bellas Artes, y entre estos dos puentes, que son el de la Trinidad y el Puente del Real, pues aquí, esta es esta ilustración que está representada aquí. Y este es un dibujo artístico de la que se celebró en Milán, en honor de Napoleón. Lo pueden apreciar, está muy ampliada, la imagen era muy chiquitilla, por dos sombreros, lo mismo. Una piscina gigantesca, con graderías, y un combate naval más o menos cruento representado. En el caso de Napoleón, me imagino que tampoco era como la de los antiguos. Para cerrar, un vistazo rápido al Coliseo, y con esto nos vamos, por la única razón de que también fue usado como escenario de combate naval, lo hemos visto hace un momento, por Tito y también por Domiciano, en torno al año 80 después de Cristo, por esas
cuartos subterráneos que contiene debajo, tan famosos por las ruinas actuales, y para acabar de ilustrar qué otro tipo de máquinas o dispositivos había en teatros, anfiteatros y este tipo de edificios. Porque hemos hablado de las grúas escénicas, pero hay otras, como veremos en un momento. Este es el Coliseo, dibujado por Piranesi, un ilustrado, un racionalista, en torno a 1600 y pico, un señor fantástico, una obra. Era arquitecto, pintor, escultor, dibujó casi todos los miles de monumentos y edificios de Roma. Esto sería en sus tiempos, claro, la arena, pero debajo de esto está toda la red subterránea, es lo que estábamos diciendo. Esto que vemos aquí son los restos de los soportes de las gradas, de las cuales no queda nada. Aquí lo vemos mejor, es un gran angular, pero da igual. No han visto esa película Mutante, no sé cómo se llama, Jump, uno que salta y se traslada en el espacio. La arena es esto, es decir, esta es la línea, la superficie de la arena. Y todo esto son cuartos subterráneos abajo para gladiadores, fieras, armas, mecanismos, prisioneros, celdas, de todo. Pero esto en un primer momento no existía. Y lo que les decía hace un momento, estos son los soportes encima de los cuales estaban las gradas, que no quedan prácticamente aquí, quedan algunos trozos. El aforo del Coliseo, pues no recuerdo cuánto era en este momento, porque creo que pasaba de las 50.000 personas, incluso 60.000 o 70.000, ya lo consignaré. Pero para entender esto que estoy diciendo aquí, bueno, esta no me acuerdo, es una foto de principios de siglo, del exterior. Aquí ya se ve algo de lo que estoy diciendo, es decir, se abrían ciertas trampillas a veces cerca de la isla central, y desde abajo en las películas se ilustra esto también. Salían las fieras de los cristianos y sus martirios, que hubo de todo. O sea, sufrió graves persecuciones la iglesia, al revés también, los paganos después. Este es otro tema, y hablaremos el año que viene. Esto que ven aquí son mártires que están atados, les han prendido fuego, mártires cristianos. Y estos son otro colectivo de cristianos que, como no se defendían, se negaban a hacer el servicio militar. Esto ya desde los tiempos de Nerón, o sea, desde el siglo I. Se negaban a hacer el servicio militar, se negaban a empuñar las armas, se negaban a matar, y algunos de estos emperadores y la sociedad romana los arrojaban a las fieras, al martirio, incluso les daban armas para que se defendieran, pero ellos se negaban a cogerlas. Insisto, esta es otra historia, pero aquí se ve parte del mecanismo que estoy introduciendo. Como ven, el teatro abarrotado, anfiteatro, perdón. Esta es otra ilustración también reciente, de los tiempos modernos, pero muy ilustrativa de lo que he intentado decirles en otras ocasiones. Es decir, esto no es la piedra viva, el rocaje vivo del Mota que se ve hoy, ahí destropeada y marrón y piedra basta, sino que está revestida. Estos son relieves, son placas de mármol u otras piedras de calidad que están cortadas previamente, medidas, calculadas y pegadas ahí con mortero, pues igual el que hacemos hoy. Levantamos el edificio, pero luego lo forramos con placas de un material o de otro. Es decir, lujo, fasto, riqueza, poder por todas partes. El teatro lleno a reventar, los gladiadores, bueno, ya saben cómo son estas cosas porque se ven en las películas. Lo que no se ilustra en las películas a lo mejor es esto que estoy mostrando aquí. Y esto es lo que intentaba decirles hace un momento. El Coliseo en un primer momento, como muchos anfiteatros, se construyó a este nivel. Y en torno al año 80, entre el 80 y el 85, entre Tito y Domiciano, se excavó toda esta red de galerías subterráneas con cuartos para fieras, gladiadores, prisioneros, de todo, para todos los espectáculos que ahí se celebraban. Y encima había un gran entarimado de madera que cubría toda la arena, y encima de esa madera, valga la redundancia, ahí sí estaba la arena, la que se manchaba con la sangre y esas cosas, y tenían que limpiar y cambiar. Es decir, que el foso del Coliseo estaba totalmente vaciado por debajo, y aquí en los laterales se puede apreciar cómo están construidos los restos. Hoy solo vemos esas paredes que quedan aquí, que son las que soportaban las gradas. En fin, un alarde de ingeniería y de proeza que ha durado 2000 años, y que si se hubiese conservado, se hubiese cuidado mínimamente solo manteniéndolo, pues probablemente
podría aguantar otros 2000. Para acabar, ahora estamos en el final, esto sí, es el mismo Coliseo, y esta es una estatua gigantesca de Nerón que se situó frente al Coliseo, pero no él, sino sus sucesores, porque tañía liras, era músico, bueno, en la época imperial todos eran divinos, eran como la encarnación de un dios político. Los romanos es que eran un poco también para estas cosas como los griegos, un poco descreídos, ¿sabes? Es decir, cumplían, hacían lo oficial, pero desde César no, desde Augusto creo que lo divinizan y lo sitúan a la altura de un dios, como los faraones, como los persas. Es decir, la sociedad romana es un poco diferente a esos imperios antiguos, pero estos procedieron igual. Ya tenían un mundo urbano, civilizado, distribuido, y a partir de Augusto fue un título más que añadieron al emperador, además de ser pontífice de esto, pues el divino Augusto, y desde entonces todos los emperadores eran divinos, es decir, estaban a la misma altura que semidioses, incluso dioses de la mitología o incluso dioses de otros cultos. Y por esa razón, algunas otras confesiones, como por ejemplo los cristianos u otros, les resultaba muy difícil adorar a un emperador o equiparar a un emperador que se sabía que era de carne y hueso inmortal, pues con una figura divina. Pero eso es lo que predicaba la religión oficial romana, que insisto, tenía bastante de, ¿cómo diríamos?, de tecnocracia o algo así, y no de misticismo como pensamos en algunos pueblos de la antigüedad. Bueno, en cualquier caso, la estatua gigantesca de Nerón, con uno de sus instrumentos, no fue él quien la ubicó allí, sino, creo que fue su sucesor, o dos después. Gigantesca, llegaba casi hasta el tercer piso. Y con estas dos cerramos ahora sí. Esto es Leptis Magna, la Roma de África, en esa franja de Libia que hemos visto estrechita al principio de la clase. Una ciudad, la ciudad patria de Septimio Severo. Él es Septimio Severo, un emperador que vivió en torno al 220 y tantos, uno de los que emprendió persecuciones cristianas y urbanizó e impulsó toda la costa de África, dotándola de todo tipo de edificios. Bueno, ahora mandaba él, y lo que era su tierra pues también la ayudó, amplió las fronteras africanas, etcétera. Y lo que vemos aquí es el teatro de la ciudad. Estos son los lavabos públicos, bueno, los lavabos, aquí se sentaba la gente, claro, ya se lo imagino, ¿no? Son baños, son váteres públicos, literalmente. Y esto es en los alrededores del teatro, en las aceras que hay por afuera, en las piedras que hay en el suelo, grabados en el suelo para jugar tres en raya y cosas parecidas. Y aquí los ciudadanos, pues como hoy, o como en todo tiempo y lugar, sacaban 4 dados o lo que fuera, 4 piedras, y se ponían a jugar, se jugaban los cuartos y pasaban el rato. Es decir, juegos. Y un tema que trataremos el año que viene con más detalle, si es el caso, he dedicado al fútbol y a deportes parecidos a los que hacemos hoy. Hoy no los voy a tratar, pero el juego de pelota, el fútbol, o algo muy parecido. Igual no, con la línea del medio, las dos porterías y los penaltis, no. Pero juegos de pelota ya lo sabía en tiempos de los griegos, aunque era más parecido al rubio o algo así. Y aquí mostramos 3, esta no tengo la referencia exacta, aquí tenemos un relieve y un juego de pelota. En otro corto que ya hicimos, que grabamos en otra clase, no recuerdo cuál, cuento unas cuantas cosas más, ya lo indicaré. Y con esto cerramos. Bueno, pues nada, un placer.